Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 concluyen su reunión en Japón con observaciones a China y otros temas. El Pentágono anticipa cambios en autorizaciones de seguridad a diversos niveles mientras continúa la investigación de la filtración de documentos. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, reitera que la negociación de la elevación del techo de la deuda depende del presidente Joe Biden. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El secretario Antony Blinken se reúne en Tokio con el primer ministro japonés luego de participar en la cumbre ministerial del G7. Judith Martín Rodríguez tiene este informe. Hoy finalizó la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la que el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, se encontró con sus homólogos y socios de las principales democracias en la pequeña ciudad japonesa de Karuizawa. Durante esta última jornada, los aliados abordaron una diversidad de temas como la situación en el continente africano, la posibilidad de una guerra nuclear y la situación política y social de Irán, entre otros. Los 7 encontraron puntos en común en cuanto a la estrategia en Irán y aseguraron que la clave es distensión y diplomacia a partes iguales, eso sí, con disuasión. También coincidieron en que la normalización que exigen los talibanes en la esfera internacional dependerá de sus acciones. En cuanto a África, abordaron la nefasta influencia, según señaló textualmente el secretario Blinken, del grupo Wagner en el continente y más concretamente en la República Centroafricana. Este grupo de mercenarios rusos está considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos. Además, desde Japón, los 7 jefes de la diplomacia aseguraron que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Al término de esta cita ministerial, el secretario Blinken ofreció más detalles sobre las cuestiones que abordaron. Estamos unidos en la necesidad de mantener discusiones sinceras con Pekín sobre sus prácticas comerciales desleales, sus acciones que socavan las reglas internacionales de las que se benefician todas las naciones y los riesgos si no se cumple su palabra y comienzan a armar a Rusia. Y por supuesto, nos unimos para dejar claro a Pekín nuestra oposición a cualquier cambio unilateral en el statu quo de Taiwán. Por su parte, y respondiendo a las alusiones de los miembros del G7, el gobierno de Xi Jinping aseguró que los ministros de Relaciones Exteriores interfirieron groseramente en asuntos internos de China y maliciosamente calumniaron y difamaron a China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, el republicano Kevin McCarthy, aseguró que la deuda del país es una bomba de tiempo que detonará a menos de que se tomen las medidas necesarias a tiempo y responsabilizó al presidente Joe Biden por no poder avanzar en las negociaciones de elevar el techo de la deuda. El presidente Biden no ha hecho nada. Me reuní con él en la Casa Blanca el 1 de febrero, hace 75 días, y aquel día le dije que encontráramos una manera de llegar a un acuerdo, como lo hemos hecho antes, y el presidente accedió a negociar de buena fe. Desafortunadamente, no he tenido noticias de la Casa Blanca desde aquella reunión. Las declaraciones se dieron durante el discurso de alto perfil que McCarthy pronunció en la sede de Wall Street, la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se comprometió a aprobar una legislación para aumentar el techo de la deuda de la nación, pero con la condición de que el actual gobierno limite los futuros aumentos del gasto federal al 1%, una posición duramente criticada por los demócratas, quienes consideran la propuesta como una peligrosa toma económica de rehenes.
La reacción de la Casa Blanca a esas declaraciones no se hicieron esperar y el subsecretario de Prensa Presidencial Andrew Bates aseguró en conferencia de prensa textualmente, y citamos, un discurso no es un plan, pero mostró las prioridades de los republicanos en la Cámara. Para luego agregar, la intención de los republicanos no es otra que la de aumentar los costos para las familias trabajadoras estadounidenses. Tanto los demócratas como los republicanos han dicho en repetidas ocasiones que el incumplimiento de pago de la deuda de la nación no es una opción. Sin embargo, algunos expertos no descartan una crisis fiscal si no se logra un pronto acuerdo para elevar el techo de la deuda en unos 31.000 millones de dólares. Seguimos con las noticias. El Pentágono está en pleno proceso de revisión de la filtración de documentos clasificados que fueron divulgados en línea y anticipa que le tomaría al menos 45 días para determinar los hallazgos. La información fue proporcionada por la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, y enfatizó que los encargados de la investigación están trabajando 24 horas al día para comprender mejor el alcance y la escala de estas filtraciones, mencionando que el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, en coordinación con otros altos funcionarios, lideran la revisión integral de los programas, políticas y procedimientos de seguridad del Departamento de Defensa, y brindó otros detalles. Dentro de los 45 días, el INS proporcionará al secretario los hallazgos y recomendaciones iniciales para mejorar las políticas y los procedimientos del departamento relacionados con la protección de la información clasificada. Tendremos más que decir pronto sobre las acciones más inmediatas que tomaremos. Continuamos en estrecho contacto con la Casa Blanca y la agencia interna y también continuamos comprometiéndonos con nuestros socios y aliados a altos niveles, tanto dentro del Departamento de Defensa como en toda la agencia interna. También continuaremos comprometiéndonos con el Congreso. Consultada sobre la posibilidad de que aún existan algunos documentos circulando en línea, la portavoz Singh dijo que podría haber, pero que es un tema que continúan evaluando. El Departamento de Defensa ha implementado medidas para limitar la cantidad de empleados con acceso a información clasificada. En otra noticia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa hoy su visita a Estados Unidos y estará en San Francisco, California, luego de cumplir una apretada agenda en Nueva York. Jaime Moreno tiene los detalles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició esta semana una gira por Estados Unidos que incluirá un encuentro con el presidente Joe Biden. El mandatario colombiano hizo un llamado desde la ONU para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició un recorrido por 3 ciudades de Estados Unidos y comenzó en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para participar en el 22º Foro para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas. En su discurso ante la ONU y en presencia del secretario general Antonio Guterres, el presidente Petro hizo un llamado para frenar la dependencia de los combustibles fósiles y aseguró que la crisis climática solo se solucionará dejando de extraer petróleo, carbón y gas. La gira del presidente Petro por Estados Unidos también incluye un conversatorio sobre los desafíos del cambio climático en San Francisco y este jueves estará en la ciudad de Washington, en la Casa Blanca. La Voz de América le preguntó por los temas que priorizará en la reunión con el presidente Biden. Habló sobre este tema del cambio climático, aunque la Casa Blanca dice que también hay otros temas en la agenda, temas que están relacionados con la economía, la cooperación, la seguridad, migración y, por supuesto, la lucha antinarcóticos. Jaime Moreno, de La Voz de América. La Voz de América informa y agradecemos su sintonía. Seguimos con las noticias. Autoridades federales en México atribuyen la ola de violencia en el estado de Guanajuato al consumo de droga, luego que este fin de semana un comando armado atacó un centro vacacional y mató a 7 personas. Sara Pablo en el reporte. Desde ajustes de cuentas entre grupos criminales hasta un alto consumo de drogas en la región son las razones que proporcionan las autoridades para explicar una nueva masacre ocurrida en el estado de Guanajuato, al centro del país.
Este fin de semana, un comando armado de 20 elementos irrumpió en el centro vacacional La Palma, en el municipio de Cortázar, y asesinó a 7 personas, entre ellas un niño de 7 años. 6 de las víctimas ya fueron identificadas y eran integrantes de una familia. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó los asesinatos a disputas delincuenciales. Cuando hay consumo, hay más homicidios, más violencia. El caso de Guanajuato es eso, lamentablemente. Y ahí hay una lucha entre grupos por ese mercado. Y por eso los enfrentamientos constantes, asesinatos muy lamentables. En otro tema, la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, realiza desde hace días labores de búsqueda de 3 marineros estadounidenses que navegaban en el Pacífico mexicano, de quienes se supo por última vez el 4 de abril. Se trata de Kerry y Frank O'Brien y William Gross, quienes viajaban en el velero Ocean Bund. Partieron de Mazatlán, Sinaloa, y tenían previsto llegar a Cabo San Lucas, Baja California Sur, para tomar previsiones. Sin embargo, nunca arribaron a su destino. En las labores de búsqueda se utilizan 2 patrullas oceánicas, embarcaciones Defender y un avión King Air. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Representantes de la Unión Europea pidieron a los principales líderes de los países del mundo abordar la regulación de la inteligencia artificial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Los 2 eurodiputados encargados de redactar una futura ley para regular la inteligencia artificial solicitaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que convoquen a una cumbre internacional para regular el sistema de tecnologías como ChatGPT. La solicitud se produjo semanas después de que el propietario de Twitter, Elon Musk, y más de 1,000 figuras tecnológicas exigieran una pausa de 6 meses en el desarrollo de sistemas más potentes que la última versión de ChatGPT de OpenAI, respaldada por Microsoft, que puede imitar a los humanos y crear textos e imágenes basándose en indicaciones. Los 12 eurodiputados pertenecientes al Grupo Socialdemócrata, a los conservadores europeos y al Grupo Liberal pidieron a los países democráticos que reflexionen sobre los posibles sistemas de gobernanza, supervisión y apoyo al desarrollo de este tipo de tecnologías. En su opinión, es necesaria una cumbre global de alto nivel para acordar un conjunto de principios preliminares que guíen el desarrollo, control y el despliegue de estos sistemas. Por su parte, la administración del presidente Joe Biden en los Estados Unidos también ha estado buscando comentarios públicos sobre posibles medidas de rendición de cuentas para los sistemas de inteligencia artificial, ya que existen serias preguntas sobre su impacto en la seguridad nacional y la educación. En tanto, la Comisión Europea propuso hace casi 2 años el borrador de las reglas para una ley de inteligencia artificial con la que se espera que las herramientas de inteligencia artificial se clasifiquen según su nivel de riesgo percibido, de bajo a inaceptable. Sala de redacción, Voz de América. Las noticias siguen. Están en sintonía de Buenos Días América. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, hombre de confianza del presidente Vladimir Putin, visitó Brasil y se reunió con el presidente Ignacio Lula da Silva, generando reacciones de crítica y provocando tensiones. Edgar Maciel informa. Para poner en evidencia las buenas relaciones de Rusia con el gobierno de Brasil, el presidente Vladimir Putin envió a uno de sus hombres de confianza a Brasilia, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores del Kremlin. Lavrov aterrizó en Brasil en un momento en que el país sudamericano estaba envuelto en polémicas por la guerra de Ucrania. Durante el fin de semana, el presidente Lula dijo que los rusos y los ucranianos tienen las mismas responsabilidades en el conflicto y que Estados Unidos y los europeos fomentan el conflicto. Lavrov se reunió con Lula y el canciller brasileño Mauro Vieira. En conversación con la prensa, el ministro Vieira dijo que Brasil critica las sanciones económicas contra Rusia y defiende un cese inmediato al fuego. Renové la voluntad brasileña de contribuir a una solución pacífica del conflicto.
en el sentido de buscar facilitar la formación de un grupo de amigos, de países amigos, para mediar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el ministro Lavrov afirmó que brasileños y rusos tienen pensamientos similares sobre el conflicto. Les agradecemos su contribución para encontrar una solución a este conflicto. Esto es muy importante y se tomará en cuenta la relación bilateral. Los enfoques de Brasil y Rusia son similares. La Casa Blanca criticó a Lula y la visita de Lavrov. En una reunión el lunes por la tarde, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, afirmó que el presidente brasileño estaba repitiendo como un loro la propaganda rusa, sin observar los hechos en absoluto. Lavrov continuará su gira por América Latina, visitando a sus amigos y aliados de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Por otra parte, el gobierno de Ecuador lucha contra el crimen organizado en las calles de las provincias de la costa del país, mientras los delincuentes amenazan a la población civil con armas y explosiones. Giselle Jacome tiene el reporte. El crimen organizado mide fuerzas con el Estado en Ecuador en varios frentes, uno con revueltas en las cárceles, otros con ataques a oficinas de policía, ahora con explosivos, intimidación y embates contra la población civil. El espiral va en ascenso y la ciudadanía reclama más seguridad. Fausto Salinas, comandante general de policía, señala que el gobierno está incrementando programas sociales para evitar que siga avanzando el crimen organizado en las provincias más afectadas por la violencia. Bueno, sin duda el país está atravesando un momento crítico. Hay muchas coincidencias en cuanto a eventos delictivos, atentados, acciones con explosivos. Desde 2018 en Ecuador se inició una escalada en el uso de explosivos utilizados por las bandas delictivas. 2021 reportó 187 y en 2022 hubo 419 alarmas, de las cuales 60 fueron reales. En los primeros 4 meses de 2023 ya se han reportado 46. Los explosivos para cometer los atentados llegan desde Perú. Son los que específicamente se utilizan en la minería para explotar rocas. El ministro del Interior, Juan Zapata, menciona que están trabajando en coordinación con los Estados Unidos. Efectivamente, por el apoyo con los Estados Unidos a través de la firma del I-3, que es un convenio que le hicimos con el Ministerio de Justicia, que nos permite determinar la trazabilidad de las armas, municiones. El gobierno del presidente Joe Biden brinda apoyo en convenios de seguridad firmados por ambos países. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Mientras tanto, a un mes de que fueran anunciados los procedimientos por una trama de corrupción en la industria petrolera venezolana, diversos sectores exigen mayores detalles al respecto. Carolina Alcalde tiene el informe. Representantes de la organización política independiente de oposición Alianza del Lápiz acudieron a la sede principal de la Fiscalía General de Venezuela para consignar un documento en el que exigen formalmente al fiscal Tarek William Saab una rendición de cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera por la que 58 personas, entre ellas exaltos funcionarios del Estado, han sido detenidas e imputadas. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, cuestionó que hasta el momento se desconozca en manos de quién se encuentra el dinero y las propiedades que han confiscado en los operativos anticorrupción, y además, en qué serán utilizados. ¿Qué fue lo que nos robaron? ¿Cómo fue que nos robaron? Y además, ¿qué van a hacer con lo que se incautó? Entonces, aquí hemos acudido al Ministerio Público, porque la corrupción del gobierno está matando de hambre al pueblo venezolano. A juicio de Ecarri, bajo estas circunstancias, la opción posible es liquidar los bienes que han sido incautados. Y que de inmediato sean resarcidos los daños a las víctimas afectadas, que es el pueblo venezolano. Hace un mes, la Policía Nacional Anticorrupción inició una serie de operativos contra funcionarios públicos y empresarios inmersos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela. La investigación, que según dijo el presidente Nicolás Maduro ha dirigido personalmente, condujo a la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo. A la fecha, El Aissami no ha vuelto a aparecer públicamente y se desconoce si también está siendo investigado por los hechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL está revisando el acuerdo de venta de los Commanders de Washington de acuerdo con una persona con conocimiento de esta situación. Esta persona habló con la prensa y dijo que un grupo encabezado por Josh Harris y Mitchell Rales, que incluye a Magic Johnson, llegó a un principio de acuerdo para comprar el equipo al actual propietario Dan Snyder por poco más de $6,000 millones. El grupo presentó una oferta completamente financiada, no exclusiva por los Commanders, que todavía no ha sido firmada. La liga está revisando el acuerdo antes de regresarlo para las firmas finales. Los siguientes pasos en el proceso incluyen la evaluación por parte del Comité de Finanzas de la NFL y la votación de los dueños. 3/4 partes, 24 de 32 dueños deben aprobar la venta para que sea completamente oficial. Y el campeón vigente Evan Chebet repitió victoria el lunes en el Maratón de Boston tras despegar en la punta en las cuestas del Heartbreak Hill y así malograr el debut de su compatriota keniano Eliud Kipchoge, el dueño del récord mundial. Chebet fijó un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 54 segundos. Kenia arrasó en ambas ramas. Hellen Obiri, 2 veces medallista de plata en los 5,000 metros de los Juegos Olímpicos, emergió primera de un sprint en la calle Boylston con un tiempo de 2:21:38. Chebet, el también keniano Benson Kipruto, ganador de la edición 2021, y el tanzanio Gabriel Jay dejaron atrás a Kipchoge el kilómetro 32 y corrieron juntos en los últimos 4 kilómetros. Jay entró segundo, rezagado a 10 segundos. Henry Llanos, Voz de América, Washington. The Super Mario Bros. Movie sigue en primer lugar por segunda semana consecutiva, recaudando en los cines de América del Norte casi $90 millones para el martes 18 de abril. El total a escala global de Mario asciende a $678 millones, superando a Ant-Man and the Wasp: Quantumania para convertirse en la película de mayor taquilla en lo que va de 2023 en solo 2 semanas. El exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe, el principal exorcista de la diócesis de Roma desde 1986 hasta 2016, lleva algo más de $9 millones. El tercer lugar es para John Wick capítulo 4 en su 4ª semana en cartelera con $8 millones y $160 millones a escala nacional. Air de Ben Affleck completa las 5 primeras películas más vistas de los últimos días, con casi $8 millones en su segunda semana de exhibición, para llevar sus ganancias nacionales totales a $34 millones. Bo is Afraid, protagonizada por Joaquín Phoenix, ganó $320,000 tras ser proyectada solamente en Nueva York y Los Ángeles. La película de 3 horas de duración del director de Midsommar se expande al resto del país el viernes. Wes Anderson y Wim Wenders se encuentran entre los directores que este año compiten por el primer premio en el Festival de Cine de Cannes. El director del festival, Thierry Frémaux, anunció la programación de la 76ª edición del festival, que tendrá lugar del 16 al 27 de mayo. 19 películas compiten este año por la Palma de Oro. Otras películas y directores incluyen May December, protagonizada por las ganadoras del Oscar Natalie Portman y Julianne Moore, la directora italiana Nanni Moretti con El Sol dell'Avvenire y Wenders con Perfect Days. Jean de Barry con Johnny Depp dará inicio al festival. Se exhibirá fuera de competencia Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. El festival rendirá tributo a la carrera de Harrison Ford, quien estrena Indiana Jones and the Dial of Destiny, la 5ª entrega de la saga. El cineasta Pedro Almodóvar presentará su cortometraje Strange Way of Life y el director de 12 Years a Slave, Steve McQueen, estrenará el documental Occupied City sobre Ámsterdam bajo la ocupación nazi. El director sueco Ruben Östlund, cuya película Triangle of Sadness ganó la Palma de Oro el año pasado, presidirá el jurado en esta ocasión. Les Miserables está nuevamente en el Kennedy Center de esta capital hasta el 29 de abril. Entre tanto, El Fantasma de la Ópera concluyó el domingo en Broadway después de 35 años de presentaciones. El compositor Andrew Lloyd Webber dedicó el último show a su hijo Nicholas, que falleció recientemente. Y hablando de Nueva York, hace medio siglo, este mes de abril, se inauguraron las Torres Gemelas. Es todo por el momento. Desde La Voz de América, en la capital de Estados Unidos, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.